Entonces, en las etapas de traslado, en este caso particular, bueno, es alguna figura que uno va buscando cuando va buscando una y encuentra, pues, ¿no? En este caso particular, creo que así no, sería imposible poder trasladar a tu paciente, ¿no? Que el mismo paciente sea quien colabore con tu traslado. Y el de personal de salud totalmente indiferente porque no sabe, porque inclusive está de espaldas, ni siquiera sabe qué es lo que pasa detrás de él. Es muchas veces complicado, nosotros mismos nos formamos de esta situación, ¿no? Entonces, durante las etapas de traslado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Tenemos que buscar indicaciones de traslado, criterios y responsabilidades solicitadas, ¿no? En este caso particular es el médico. Si no hay el médico, en este caso particular sería el que viene de acuerdo a la responsabilidad del centro de salud, de la posta o del área sanitaria, es el que tiene. Entonces acá en este caso particular tienen que reportar cuáles son los criterios del traslado y la responsabilidad. Responsabilidad del equipo que traslada, ¿no? Ellos siempre tienen que hacer una evaluación. No es decir, súbete a la ambulancia y llévate al paciente, ¿no? O súbete, ¿y tú por qué la traigo? No sé, estaba saliendo de guardia y me subieron al avión para traer al paciente, porque no había más personas. Entonces, estas situaciones también es importante porque ustedes deben saber qué paciente van a trasladar, qué consideraciones tiene ese paciente, qué es lo que requieren para ese paciente para el traslado según el diagnóstico que tiene, presuntivo o definido. Y aún así, saber qué más van a requerir si es que puede pasar alguna situación mucho más extrema, como caso, un paro cardiorrespiratorio, una fibrilación, o si es una gestante con dolores o trabajo de parto, y si nace en el camino, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, generalmente vamos rezando en el camino con la gestante, ¿no? Sobre todo cuando son multíparas, porque en cualquier momento todos se le estornudan y nacen, ¿no? Aunque siempre hemos dicho, tantos millones tenemos de evolución, tanto en la Tierra como miles de años el ser humano, que tantos han nacido en forma natural que no es nada complicado. La gran mayoría nacen sin problema, por un parto normal, pero a veces tienen sus complicaciones. Para esas situaciones particulares tenemos que estar preparados, ¿no? Estabilizar al paciente, acuérdense eso. Cuando trasladamos a un paciente hay alteraciones y deben saber, sobre todo aquellos que trabajan en ambulancia, que se llama lo que es la fisiopatología del transporte. El transporte, el movimiento, las vibraciones, las frenadas, los cambios de altitud van a afectar el estado normal de nosotros, que no tenemos ninguna lesión, ninguna enfermedad. Imagínense cómo afecta al paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener a un paciente estabilizado para el traslado. Claro que hay situaciones en que momentos pueden ser heroicas, o sea, hay que trasladarlo sí o sí, pues ya son decisiones que se toman en el momento, ¿no? Pero generalmente debemos tener un paciente estabilizado. Procedimiento, ¿no? Cuando el paciente va a procedimiento, por tanto, al lugar receptor, ¿no? En este caso particular, si tiene lo que nosotros requerimos que hagamos, un paciente inconsciente, como en el caso anterior, necesita una tomografía. Sí, pero en el siguiente centro de salud no hay tomógrafo, tienes que llevarlo al hospital. Pero no al hospital provincial, porque ese tampoco tiene tomógrafo, tienes que llevarlo al regional. Y si tienes suerte en el regional, si es que hay electricidad o han puesto el último repuesto que ha llegado, no, tendrás que ir a un servicio particular. Entonces, van cadenal y van viendo dónde pueden hacer procedimientos y todas esas cosas, ¿no? Elección del medio de transporte. Generalmente acá utilizamos ambulancias porque lo que tenemos más a la mano es lo más rápido por lo agreste de nuestro territorio, pues nosotros ya debemos estar proyectándonos a pensar que tenemos que empezar a hacer traslados por vía aérea. Y en este traslado por vía aérea, básicamente más que en aviones, en helicópteros. Son los medios más rápidos que pueden llegar a cualquier lugar y pueden transportar a los pacientes con mayor rapidez que una ambulancia. Pero eso también es cuestión de políticas nacionales, porque no es cuestión de que yo quiera. ¿Cuánto vale un helicóptero? El mantenimiento de un helicóptero, pero lo necesito. Si no, de repente pues, no voy a poder llegar y esa madre se va a morir, ¿no? Porque tiene pues, un problema ginecobstétrico, o el que sufrió accidente en la carretera en el kilómetro 542 a 5.000 metros de altura, nadie lo va a salvar porque nadie va a poder llegar. Entonces, esas situaciones hay que ir proyectando porque necesitamos tener ese tipo de transporte, pero para eso también necesito tener tripulación.
No es cualquier personal que va a subir al helicóptero o al avión a traerme personal, porque también hay alteraciones con la altura. Entonces el personal tiene que estar entrenado y capacitado para poder actuar. Entonces tenemos un trabajo muy largo para hacer, ¿no? El traslado asistido. Cuando hablamos de traslado asistido es garantizar una óptima monitorización, ventilación, oxigenación y movilización del paciente, dependiendo de la distancia del paciente, ¿no? Pero generalmente esto tenemos que tener monitorizado, no es subirlo detrás en una camilla y irnos nosotros adelante y ver si llega o no llega el paciente. Como antiguamente, si ustedes recuerden, consiguen a alguien que sea antiguo en los centros hospitalarios o de repente por ahí tienen algo, antes las ambulancias no tenían personal asistencial, tenían solamente un chofer. Y ese chofer estaba de guardia porque trabajaba turnos en el hospital. Lo único que tenía era una camilla y un balón de oxígeno. Cuando tenía que salir a una emergencia, le daba la dirección, él llegaba, con los familiares lo subía y si llegaba bien o llegaba muerto al paciente lo traía al hospital. Durante todo ese proceso salió ya una evolución. Y como vamos a ver más adelante, ya tenemos una norma de transporte asistido por vía terrestre, aérea y también fluvial. Entonces, muy importante es tener esta consideración, debemos monitorizar al paciente. Porque el paciente aparentemente puede estar bien, despierto, lúcido, hemodinámicamente estable, pero se puede descompensar. Podemos tener signos vitales alterados, estado de conciencia, podemos tener problemas pues, de hemodinámica, un dolor muy intenso puede originar una reacción vagal, hipotensión, diaforesis, y el paciente hasta se puede desmayar, entonces nos complica la situación, ¿qué hacemos? Entonces, por eso es muy importante monitorizar al paciente, ¿no? El nivel de cuidado concentrado no debe ser inferior al proporcionado en el hospital o el servicio al ISO. O sea, como yo les digo en este caso particular, si yo tuve una posta, un centro de salud, donde había un personal que me estaba monitorizando al paciente, le estaba pasando su fluido y lo acompañaba al paciente en ese lugar, no puede hacer lo contrario cuando lo voy a trasladar en la ambulancia, no lo pongo atrás, va el familiar atrás y yo voy adelante conversando con el chofer. Eso no se puede hacer, porque yo debo ir en la cabina posterior y el familiar sí acompañante, pero en la parte anterior con el chofer. Yo debo estar con el personal que va a ir, que sea técnico, enfermero, o médico o equipo, para poder monitorizar al paciente y darle el servicio mínimo, pues, que es el mismo que se ha proporcionado en el centro de salud o en el lugar. Entonces la decisión de traslado va a sopesar cuáles son los beneficios de trasladarlo al paciente sobre los potenciales riesgos o riesgos actuales y los problemas que podrían sucederse durante el traslado. Entonces todas esas cosas tenemos que estar sopesando y viendo la necesidad para poder nosotros actuar adecuadamente. Requisitos previos al traslado, comunicación y coordinación previa al transporte, que es muy importante, ¿no? Porque si de repente vamos a un hospital y dice, ¿por qué no has llamado? El médico no ha venido hoy día, pero en otro hospital sí hay, entonces ahí perdemos tiempo, muy importante. Pero se ve que realiza el traslado asistido al paciente, ¿qué personal va a ir? ¿Qué personal va a ir? No puede ir cualquiera, o puede ir en el término, si usamos el término cualquiera, si todos estamos entrenados y preparados para actuar y solucionar problemas. No puedo subir a alguien para, como a veces sucede y he visto, de veces traer pacientes muy críticos de provincia y tan solamente enviamos un técnico, ¿no? Y a veces es muy lamentable porque el técnico pues hace lo que puede, pues, y no es suficiente que haga lo que pueda, ¿no? Entonces lo ponemos en una responsabilidad médico-legal a este compañero y a su vez tampoco él no tiene toda la experticia o no tiene todo el aparataje para poder utilizar, entonces ahí vienen los problemas. Entonces los equipos, todos los equipos que son necesarios para poder trasladar al paciente. No podría irme a un traslado sin oxígeno, sin un monitor, sin un tensiómetro de tetoscopio, sin ni siquiera a veces un termómetro para saber si el paciente tiene fiebre o no, cosas como esas. Por eso más adelante vamos a ver que la monitorización del paciente durante el traslado es muy importante, ¿no? Entonces le ponemos un monitor y si el viaje es muy largo, hacemos más o menos una tablilla de monitorización de los signos vitales para ver si ha habido variación durante el traslado, ¿no? O se ha mantenido igual durante el día, ¿no? El personal es muy importante. El personal está preparado, en este caso particular, pues está preparado para ir posiblemente a un evento de mayor capacidad, pero siempre el personal tiene que estar preparado para cualquier eventualidad, ¿no? Y en provincia tenemos ciertos problemas muy serios porque a veces no tenemos unidades, no tenemos equipos, el personal no está entrenado, entonces
la transferencia del traslado, sobre todo de estos pacientes, son complicadas. Siempre al inicio del turno y después de una atención debemos revisar que nuestra unidad, en este caso particular la ambulancia, esté siempre equipada y preparada para solucionar un problema de eventualidad. Porque yo no me puedo estar yendo y decir, uy, me faltó la colcha. Me estoy yendo, uy, me faltó el monitor, el oxímetro, el desfibrilador, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no lo puedo saber, sino es por eso que los relevos de las unidades deben estar siempre a cargo del personal asistencial ocupándose los equipos. Lamentablemente, a veces, en el área que yo trabajo, que es el Seguro Social, en provincias, los encargados de este equipo, de este material y de la ambulancia son los choferes. Sin desmerecer su función de ellos, pero no son el personal. Muchas veces he encontrado equipos guardados. ¿Y por qué lo guardan? Es que si se lo roban, yo soy el responsable. Esa ambulancia no está totalmente equipada, ¿no? Tenemos la norma 051 que vamos a ver más adelante. ¿Cuál es su finalidad? Mejorar la calidad de transporte asistido público y no público de pacientes por vía terrestre a nivel nacional. Mejorar la calidad. Y esto, mejorar la calidad, requiere desde el momento que tomamos la decisión de trasladarlo para beneficios especiales para el paciente, así como con los equipamientos y el personal para el tratamiento. El objetivo de la norma tiene por objeto de establecer los estándares mínimos para regular el transporte asistido de pacientes por vía terrestre. O sea, el estándar mínimo. Por debajo de eso, no debo estar. Si estoy por encima, excelente, pero por debajo de eso no debo estar. ¿Qué hacemos para la coordinación de las condiciones de traslado asistido? Selección del establecimiento de salud receptor, que es muy importante. El estado del paciente y el riesgo potencial que tiene. Tipo de atención necesaria, hacia dónde lo voy a enviar. Tiempo que tomará el traslado al establecimiento de salud, que es muy importante. Y normas de referencia y contrarreferencia, que son generalmente manuales que nosotros debemos saber, llenar las hojas de referencia, llenar todos esos datos y saber que es muy importante llevar con esa documentación que la tiene que firmar el médico o el personal a cargo del centro de salud, ¿no? Informando datos, como vamos a ver en una hoja más adelante, que es lo que tenemos que anotar. Acá dice, el traslado se efectuará previa comunicación vía radio o teléfono con el establecimiento de salud receptor de mayor capacidad o complejidad resolutiva, indicando el motivo del traslado, estado clínico y necesidades probables de atención del paciente. Previa comunicación. En ningún lugar dice de las normas, dice que con autorización, ingreso con autorización del jefe de la guardia. Generalmente lo que hacemos es comunicar al jefe de guardia y dice que va a dar pase, pero cuando tenemos un paciente crítico, lamentablemente no podemos esperar que pase mucho tiempo, sino se toma la decisión de trasladar al paciente al centro donde pueda recibir la mejor capacidad de atención, ¿no? El registro del traslado y atención del paciente, acuérdense que tiene que haber siempre una hoja de atención prehospitalaria, una hoja en la cual ustedes van a anotar los datos del paciente y una copia se va a quedar en el centro receptor y una copia se va a quedar en la ambulancia o en el centro emisor, ¿no? Parte de su archivo del cual nosotros vamos a colocar datos de la evolución del paciente durante el traslado. Llevarlo así nomás al paciente sin nada. ¿Qué pasó? ¿A qué hora convulsionó, por ejemplo? ¿Qué medicación le pusieron? ¿Cuáles fueron sus signos vitales durante el traslado? Bueno, no sé, no tengo la costumbre de hacer esto. Pues si tengo un documento donde tengo que llenar algunos datos, es muy importante. Porque, por ejemplo, acá tenemos que la fecha, hora y lugar de recojo, motivo de traslado, una epífisis, ¿no? Muy rápida, nombre del paciente, sus datos, diagnóstico, las funciones vitales, la medicación que ha sido suministrada antes del traslado, durante el traslado, que es muy importante, ¿no? Destino del traslado, hora de llegada, los tiempos son muy importantes para determinar sobre todo la situación del paciente. En algunos casos la relación de pertenencia del paciente siempre y cuando el paciente esté sin familiares, ¿no? Generalmente al paciente los trasladamos sin ningún tipo de documento, sin dinero, sin joyas, sin lentes, todo eso se lo damos al familiar. Pero si damos la situación en la cual el paciente está solo, no hay con quién, tenemos que hacer de todas maneras esta relación de pertenencia del paciente, no solamente nosotros, sino en presencia de repente de otras personas que firmen indicando qué es lo que se ha encontrado en ese momento para no evitar tener problemas posteriores, sobre todo con los familiares.
nombre y apellido y firma de responsable de traslado, que es muy importante, nombre y apellido y firma de familiar o autoridad que autorice el traslado. Siempre que va una persona, sobre todo un paciente crítico, debe haber un familiar. Generalmente está. Y explicarle sobre todo cuál es la condición del paciente y por qué se le está trasladando, ¿no? Y cuáles son las posibilidades de que llegue en las mismas o mejores condiciones o se puede empeorar. Porque la comunicación, como les vuelvo a insistir, es muy importante. Si nosotros no hablamos con el familiar, porque acuérdense, es un paciente crítico, el paciente no va a escuchar, no va a hablar porque está en situaciones muy críticas. Entonces tenemos que hablar con el familiar, con el acompañante, informarle sobre todo la condición del paciente, ¿no? Y sobre todo siempre tienen que estar las firmas, el DNI, ¿con quién lo trasladé? Ah, dice que vino con un tío. ¿Con tío? Ah, no sé, dijo que era su tío. Pues es muy importante la firma, el DNI y el nombre completo de la persona que está acompañando. Para poder, cualquier cosa, no, nos acompañó fulano y tal. Y sobre todo, cuando son menores de edad hay que tener mucho cuidado, sobre todo el traslado. Generalmente deben ser los padres o familiares a cargo de los menores. Cualquier persona no lo puede traer. Salvo que la autoridad, en este caso el fiscal o el juez, autorice traslados sin familiares por la condición crítica del paciente. Entonces, en estas situaciones también es muy importante considerar tener el teléfono del fiscal de turno o del juez de la zona para poder nosotros acceder a ellos y ellos puedan hacer un acta respectiva para salvaguardar nuestra responsabilidad médico-legal. Siempre es muy importante eso. El personal de la ambulancia, sin perjuicio de lo establecido por las instituciones y supervisiones de otros, procedan, llenarán el registro de atención y entregará obligatoriamente una copia de registro al establecimiento de salud que lo recibe. Cuando el paciente se niega a recibir la atención, se debe llenar un formato de exoneración de responsabilidades. Puede suceder. En este caso, podría ser no el paciente, sino el familiar. Tiene que haber una exoneración de responsabilidades, el cual el familiar, después de la comunicación que hemos tenido, decide que no se debe trasladar al paciente porque de repente las condiciones no van a mejorar o hay mucho peligro de muerte durante el traslado, o esperemos un tiempo a que se estabilicen para poder ver si lo trasladamos. Pero siempre tiene que haber esta hoja de exoneración de responsabilidades. No se olviden, esto es muy importante, es un documento que debe haber siempre en nuestras áreas de salud, sobre todo cuando el paciente se quiere ir o no quiere recibir atención. Después puede venir la queja y decir, no me quisieron atender. Cuando usted dice, no, el señor se fue, pues no hay un documento que respalde su versión, que es muy importante. Y aún, además, cuando haya problemas médicos legales muy serios, tenemos aquí, ¿no?, a la autoridad. Acuérdense que siempre o llamamos a la policía, al fiscal o al juez, de acuerdo a la situación particular, para que tome medidas sobre el caso. Por ejemplo, si yo tengo que trasladar a un paciente y sé que se va a salvar, pero el familiar no quiere, entonces yo tengo que llamar al fiscal o a la policía para hacer un acta que ese paciente tiene que ser tratado. Entonces, ante esta situación, el fiscal sí puede autorizar el traslado, sin autorización del familiar. Pero ya no se escapa de nuestras decisiones, sino tiene que ser la autoridad legal que tiene el Estado para poder hacer esta situación. Entonces es muy importante considerar eso. La recepción del paciente siempre debe ser óptima. Acuérdense que podemos estar nosotros en un centro de mayor nivel, tenemos que tener la capacidad de recepcionar al paciente que nos trae nuestros compañeros. Muchas veces digan, oh, me estás trayendo más carga de trabajo, ¿para qué lo traes? No, nunca, siempre en vez de preguntar por qué lo traes, que debe ser una pregunta importante, decir, ¿para qué lo traes? No, ni siquiera me dicen para qué, sino ¿para qué lo traes? Entonces ni siquiera pronuncian bien, pero ese es el problema, ¿no? Entonces, sabemos pues, que hay más carga de labor, pero el paciente no puede ser una responsabilidad, nosotros no podemos ser una responsabilidad que no nos corresponde, ¿no? El traslado de pacientes heridos sí deben ser trasladados porque generalmente son en la vía pública, en algún otro lugar, ¿no? En un centro domiciliario también puede haber un accidentado, entonces tenemos que llevarlo al centro hospitalario de mayor capacidad donde pueda resolver el problema de este paciente y muchas veces ni siquiera lo coordinamos, lo trasladamos, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no?, asegurar y resolver la situación de emergencia, que muchas veces que en la vía pública no va a poder ser, por eso que las ambulancias guían y trasladan a los pacientes. Criterios para trasladar a un paciente crítico, ¿no?, son varios. Evitar hacer más daño, eso es muy importante, ¿no? Evitemos hacer más daño, dejemos pues de que nuestra consideración profesional permita estabilizar adecuadamente el paciente para poderlo trasladar y durante el traslado evitar hacer más daño. Pero el problema está de que
De repente el proceso natural de la enfermedad del accidente va a originar complicaciones en el paciente, pero ahí se escapa a nosotros, ¿no? Entonces, cuando hacemos el transporte de un paciente crítico, lo primero que vemos es su condición y su diagnóstico. Eso no es un paciente crítico, como hemos visto el diagnóstico anterior. Posteriormente vemos el riesgo de beneficio del traslado. ¿Va a ser útil trasladarlo en las condiciones que está? ¿Podemos trasladarlo o tenemos que estabilizarlo o lamentablemente ya no hay nada que hacer? Por ejemplo, podemos tener un paciente con exposición de masa encefálica, ¿no? Y podemos tener un paciente que tiene una amputación traumática del miembro. ¿A cuál de los dos moviliza primero? Si tengo una sola ambulancia, una sola camilla personal para una sola ambulancia. Ahí viene ya el viaje, ¿no? La decisión es quién tiene la mayor capacidad de sobrevivir. Son situaciones que se tienen que analizar. No porque el familiar grite más o amenace, vamos a trasladar al que tiene pérdida de masa encefálica y dejando al otro. Al final, lamentablemente, son decisiones que se toman en el momento. Ningún libro, ningún manual les va a decir hacer tal o cual cosa. La experiencia ya le va a permitir tomar decisiones en el camino, ¿no? Necesidades técnicas. ¿Qué necesito para hacer el traslado de este paciente? Elegir el centro hospitalario de destino, el más adecuado de acuerdo a la especialidad. Si necesito un paciente con un problema neurológico, no lo voy a llevar a un lugar donde todas las especialidades son de pediatría, porque el paciente es adulto, de nada me serviría empezando por ahí. Que podrían de repente atenderlo, porque al final todos son médicos, pero al final no podrían solucionar el problema porque no es el hospital adecuado, ¿no? La disponibilidad de camas, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Uno de los grandes problemas de todos los hospitales, ¿no? No hay camas, no hay camas. Y con no hay camas, muchas veces ya el jefe de la guardia cree que soluciona el problema, pero no es así. Los fiscales inclusive a veces dicen que no es un motivo más que suficiente decir que no tienen disponibilidad de camas para no trasladar a un paciente. Si el paciente amerita, lamentablemente tendremos que llevarlo estabilizado en las mejores condiciones posibles y guerrear su ingreso del paciente, porque en la posta, en el centro de salud, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Con el hospital de menos complejidad, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Vamos a tener que trasladarlo, ¿no? Confirmar la aceptación. Bueno, si no hay mayor inconveniente, dicen espere unos minutos o media hora y le estoy dando la respuesta, ¿no? Pero tenemos que tener muchas veces esa aceptación, porque muchas veces no la aceptan por diversos motivos y eso tiene que estar anotado en la hoja de evolución. Si tenemos problemas muy serios de traslado de paciente, no hay recepción, tenemos que llamar a la autoridad, en este caso al fiscal, para que él tome nota y él toma la decisión, ¿no? ¿A qué hospital hay que trasladarlo? A tal hospital, porque tiene ya trasladado por indicación del fiscal, ya eso es otra cosa. Y ya el médico jefe de guardia no va a poder decir no lo acepto, porque ya viene por una orden del fiscal, que es la autoridad legal para poder llevar a ese paciente. Hay algunas cosas que podemos utilizar para estas situaciones particulares, ¿no? Seleccionar el tipo de transporte, como hemos visto es más común es el transporte terrestre, ¿no? Seleccionar el personal, que es muy importante. Creo que todos deberíamos estar en capacidad de ir en una ambulancia o acompañar a un paciente durante un traslado, sobre todo de un paciente crítico, pero solamente es prepararnos y entrenar periódicamente para poder estar preparados. Planificar el traslado, ¿no? ¿A qué hora vamos a salir? Por ejemplo, si es de noche, ¿valdrá salir a las 3 de la mañana en plena lluvia? O cuando está nevando para llevar al paciente, para llegar más rápido, sería un poco complicado porque tendríamos que ver que las condiciones meteorológicas podrían complicar la situación. Podría haber un derrumbe en el camino. ¿Qué me hago con el paciente? A pesar que en el centro de salud tengo oxígeno, podremos solucionar. ¿Qué hago si ese carro se despista porque las pistas pues, están húmedas? ¿No? Entonces, ¿qué hago si me llevo al paciente y el chofer se ha olvidado de echarle combustible y tengo más que un corte tanque? ¿Llegaremos o no llegaremos? Entonces, toda esa planificación previa, ¿no? Para el traslado del paciente es muy importante. Entonces, todo el equipo de salud, ¿no? Tiene que trabajar para planificar eso. Verificar el material y equipos, eso es muy importante. No podemos salir si es que nos falta algo, tenemos que tenerlo de tal manera porque existe la posibilidad de que podamos necesitar en el camino y de dónde voy a sacarlo si no lo tengo. Consentimiento informado, es muy importante en estos casos particulares informarle a la compañía, al familiar qué es lo que está sucediendo, que él firme, lo que usted está firmando es la autorización del traslado del paciente. Sí, el paciente está indicado, puede suceder algunas cosas mucho más graves en el camino, sí, pero vea, tenemos pues el personal adecuado y hemos planificado el traslado
tenemos todo nuestro equipo y material adecuado para solucionar cualquier problema. Pero eso no nos libra de que posiblemente el paciente se pueda complicar y morir, que a veces puede suceder. Entonces, lo importante es que el familiar esté enterado de todo lo que hay y firme la autorización, ya sea del traslado o la negación del traslado, pero es importante que firme. Documentación completa, no se olviden del DNI, por favor. Siempre el paciente tiene que ir con su documento nacional de identificación. Existen muchas veces suplantaciones, salvo situaciones extremas que podría ser un accidente donde ha perdido los documentos, o sea, un asalto, cosas que no tenga documento, necesitamos a la autoridad, en este caso a la policía, para que haga un acta indicando que el paciente está indocumentado y lo estamos trasladando. Ya después veremos pues quién es realmente, o de repente los amigos o las familiares refieren, el señor es fulano y tal, tiene tal edad, pero no tiene DNI. Entonces, todas esas situaciones hay que corroborarlo, hay que tener cuidado, ¿no? Siempre hay que tener la documentación completa y con la documentación también tenemos que tener la hoja de referencia, ¿no? Traslado y monitorización. Una vez que ya hemos visto todo, la parte más crítica que empezamos a trabajar es el traslado y monitorización del paciente. Pero vean todo lo previo que hemos tenido que tener para poder llegar a este punto. Todo esto es importante, no nos podemos saltar nada, porque si no, lamentablemente en algún momento va a faltar y no vas a poder hacer mucho, ¿no? Incidentes ocurridos, por ejemplo, si sucedió una alteración sensorial, una convulsión, una desaturación, cosas como esa, donde necesitamos aplicar algún tipo de medicación, es muy importante que esté anotado en la hoja de atención. Y también podemos poner en la parte posterior de la hoja de referencia, poner algunos eventos que hayan sucedido o medicación que se hayan aplicado, porque a veces, acuérdense que esa hojita de referencia está hecha antes de salir, ¿no? Entonces, lo único que tenemos aquí para anotar esto, tenemos nuestra hoja de atención prehospitalaria que se queda con nosotros y una copia en el hospital, pero si desean también podrían ponerle una copia o anotar en la parte posterior de la hojita de referencia. Una vez que hacemos la entrega y la recepción del paciente, termina nuestro trabajo, ¿no? Posteriormente a esto, ya con tranquilidad, volvemos a hacer toda una revisión de todo nuestro material y verificación de equipos para poder nuevamente regresar a nuestro lugar. Pero acuérdense que existe toda una planificación previa, que no solamente empieza cuando va a trasladar al paciente, sino con mucha anterioridad, porque a veces no todos los días trasladamos pacientes, pero debemos estar preparados. Este es un score de transporte sanitario que se utiliza en algunos otros países para indicar el tipo de personal que debe ir, ¿no? Sobre todo acompañando a este paciente, ¿no? Eso se lo voy a dejar para que más, pero esta es la literatura, ¿no? Entonces, en este caso particular es de España, ¿no? Acá dice ambulancia normal, ninguno, no es que sean, ellos ponen ninguno. En este caso, ninguno está refiriendo que no está llevando pues un médico o un personal especialista en urgencias y emergencias, ¿no? Sino en este caso particular, de todas maneras, alguien tiene que ir con el paciente. En este caso, como vamos a ver más adelante, los niveles de acompañamiento, ¿no? ¿Cuándo transportar al paciente? Cuando su vida corre peligro en la escena, en este caso particular en la vía pública. Para poder proporcionar tratamiento definitivo, cuando hacemos una transferencia de un paciente en el cual nosotros no podemos darle tratamiento final, como por ejemplo la reducción quirúrgica de una fractura, que no lo podemos hacer en un centro de salud o en la posta, ¿no? Cuando no se tiene posibilidad de brindarle atención especializada, ¿no? Ante la necesidad de camas complejas o evacuación, para realizar exámenes auxiliares o procedimientos especiales, cuando la geografía no permite un transporte seguro por otros medios convencionales. Entonces, este paciente, por ejemplo, hablamos de medios convencionales, por ejemplo, en un ómnibus, es un medio convencional, un camión, una moto. Entonces, en este caso, el transporte de este paciente necesita ser hecho en una ambulancia. ¿Cuándo no trasladarlo? Inestabilidad hemodinámica, como hemos visto y van a ver en algún momento, la fisiopatología del transporte va a ser muy complicado que este paciente, hipotenso, bradicárdico, entonces va a ser muy difícil de manejarlo en el camino. Muchas veces tenemos que esperar estabilizarlo dentro de lo posible con la medicación que tenemos, o esperar pues, el proceso natural de enfermedad o del accidente, que poco se va a poder hacer en el camino. Ustedes si de repente han visto, a veces pasamos un paciente de la cama a la camilla y es un proceso de hipotensión severa, ¿no? Por ese movimiento tan pequeño en espacio y ¿cómo se llama? El tiempo. Y imagínense si me lo tengo que llevar 2 o 3 horas a velocidad,
sobre baches, frenadas bruscas, todo eso puede afectar más al paciente, ¿no? Número de unidades de transporte será insuficiente. Este es cuando pues, no tengo más que una, como en el ejemplo anterior, tengo más que una sola unidad y tengo 2 pacientes críticos. Le hago el viaje y le doy la mayor posibilidad de sobrevivir al paciente. La ruta es muy larga o muy peligrosa, entonces también hay que tener mucho cuidado. No solamente está en relación a cómo se llama al paciente, sino también al personal. Tengo que tener la seguridad de que mi personal no vaya a sufrir un accidente, ¿no? Como vimos en el ejemplo anterior de salir en madrugada en plena lluvia, no sería lo más adecuado, ¿no? Una ruta muy larga, ¿no? Por ejemplo, traerlo desde el Cusco por carretera o traerlo de Cajamarca por carretera, que podemos bajar a la capital de cada región y traerlo en avión, ¿no? Si está coordinado, o de repente a las zonas más cercanas, de repente de la costa, y ser atendido ahí, pero traerlo pues de áreas tan lejanas, 1000 kilómetros de distancia, imagínense cómo llegaría ese paciente y cómo llegaríamos nosotros también, ¿no? No se cuenta con personal o equipamiento que brinda el transporte seguro del paciente, esto es muy importante, ¿no? Es por eso que debemos tener siempre personal entrenado y preparado para resolver esta situación. No se logra resolver lesiones amenazantes luego de evaluación primaria, ¿no? Entonces, potencialmente, ¿qué es lo que puede suceder con este paciente si esas condiciones se van a desarrollar en el tiempo? Entonces hay que tomar decisión, ¿valdrá la pena trasladarlo o no? ¿No? ¿Cómo transportar al paciente? Debe ser transportado en unidades medicalizadas con equipamiento adecuado, ¿no? Pero lo adecuado sería esto, pero muchas veces pues, no hay muchos médicos, a veces un solo médico para todo el centro, entonces ¿qué tengo que ir al personal de enfermería, al personal técnico, pero que podrían ser trasladados, pero tendría que tenerlos pues entrenados y capacitados para resolver esta situación, ¿no? Entonces acá va un modelo de transporte aéreo que nosotros ya deberíamos estar proyectando. La elección del medio dependerá de los recursos, los requerimientos del paciente y la distancia del transporte. Una ambulancia no debe exceder supuestamente no más, en el máximo, no más de 150 kilómetros de distancia. Si hablamos de ese, para que tengan una referencia, no debería pasar de Huacho por el norte, no debería pasar de Cañete por el sur, y por la carretera central no debería pasar después de Chosica, porque más arriba ya no encuentran nada, ¿no? Entonces ahí, ¿qué tendría que hacer? Tendría que utilizar helicópteros, porque por ejemplo, de Huacho hasta Trujillo no tengo aeropuerto, no podría venir por avión, tendría que ser por sistema helicóptero. De Chosica hacia Loroya o hacia Atarma no tengo aeropuerto, tendría que ser helicóptero. Y igual, de Cañete hasta Pisco, que piensan hacer el aeropuerto internacional que están desarrollando, tampoco tengo avión, no llega avión, que es la próxima fase de nuestro desarrollo de atención prehospitalaria, los helicópteros. Pero para poder tener helicópteros necesito tener también personal entrenado y preparado para eso, ¿no? Acá tenemos pues la norma técnica, ¿no? De referencia y 4 referencias del MISA, que manejan la mayoría de ustedes, ¿no? El sistema de referencia y 4 referencias es el conjunto ordenado de procedimientos asistenciales y administrativos a través del cual se asegura la continuidad de la atención. La continuidad de atención. No, este paciente lo atiendo acá en el centro de salud y me lo envío en taxi, o lo mando en moto, a la de Dios, no. Este sistema de referencia y 4 referencias me permite que el paciente ya ingresó al sistema de salud, lo siga manteniendo, porque yo lo va a trasladar. Ya no va a estar en el centro de salud, o en la posta, o en el hospital de primer nivel, no va a ser trasladado en una ambulancia o por un medio aéreo hasta el lugar de recepción. Entonces, y en el hospital de recepción lo van a atender, van a resolver el problema y posteriormente van a hacer la contrarreferencia. Ese paciente va a retornar a su lugar de origen, si es que la amerita, o el centro hospitalario de mayor nivel resuelve y le da el alta, ¿no? Entonces, esta situación. Entonces, la referencia generalmente va a consulta externa, a emergencia y apoyo diagnóstico. Generalmente, esta preocupación del paciente crítico va a emergencia. Y por eso que tenemos que coordinar con los jefes de guardia de los centros hospitalarios. Esta es una hojita de referencia que se sigue manteniendo, tiene bastante información, pero que lamentablemente muchas veces no se llena. Y lo que es peor, con letra ilegible. Que al final tu mira dice, una araña camina mejor que esta ley, ¿no? Entonces, yo no sé, no, dicen que a ninguno de nosotros nos enseñan a escribir así, a ninguno de nosotros.
Yo no sé por qué escriben así mis colegas, porque están apurados, no creo. Porque no aprendieron a escribir, tampoco no creo, porque no hubiesen ingresado a la universidad. Entonces, ¿por qué lo hacen? No sé, no encuentro una justificación. Al menos, como yo le digo, trato de escribir para que mi paciente me entienda lo que le estoy recetando, lo que estoy indicando. Y aparte que dije yo, a mí al menos, cuando estuve en el colegio me enseñaron caligrafía Palmer y todas las caligrafías que había, me permitió tener una letra legible, ¿no? Porque a mí me incomoda cuando me dice, doctor, ¿qué cosa dice acá? La receta de su colega, y yo no entiendo. Entonces, tratemos de que la documentación sea legible, porque lo va a leer otra persona y tiene que entender qué es lo que ustedes están transmitiendo, qué cosas le han puesto, cómo ha estado el paciente, por qué lo están trasladando, qué análisis auxiliares se ha considerado. Pues si ustedes no ponen nada más que ponen el nombre del paciente y con la puta paciente hemodinámicamente inestable, ni siquiera ponen los signos vitales, no me están diciendo nada. Y si fuera factible una historia, una epítesis muy sucinta indicando como horario cuándo fue la evolución del paciente, llegó en escala 14, fue con el paso del tiempo disminuyendo, el paciente desentubado a tal hora, entonces eso permite ver cómo ha evolucionado y proyectando sobre todo al lugar donde va a llegar el paciente, qué es los requerimientos que necesito para solucionar el problema de este caso particular. Bueno, esto sería todo con este tema en particular y pasaríamos al otro tema para